segunda parte de por qué Fonseca se fue de VisualPolitik. A ver, muchos en comentarios habéis puesto, no, esos no son los motivos, o solo has dicho que se fue por esto y por lo otro. A ver, él públicamente, que lo haya dicho, en la entrevista con Yago en Cosas Militares, lo único que dice es, digamos que son diferencias creativas, que se ha ido por diferencias creativas, pero, a ver, todos sabemos que en un grupo de 3 personas viven por los países bálticos de arriba, no sé si en Lituania, Letonia, siempre me confundo, Riga, Tallinn creo. Y él vive, Fonseca, este vallisoletano, en República Checa, pero ese no es el motivo principal. El motivo principal, para mí, vuelvo a ampliar lo que ya hice en el primer vídeo, que os comentaré, os dejaré por aquí, que es que lo veo a él mucho más suelto, ya no solo por el humor negro. Cuando alguien, para mí los humoristas, para hacer buen humor, y encima tocando temas delicados, tienes que ser muy inteligente. Con eso no digo que ellos dos de VisualPolitik no lo sean también. Bueno, son 3 ahora, ¿no? Creo que Fonseca, Fonseca lo quiere hacer mucho más informal, pero eso, que lo haga informal, no significa que sea menos bueno. De hecho, últimamente las estadísticas están dando a Fonseca, que está subiendo, ya va por más de 500.000, pero ya no solo por eso, sino que, obviamente, el gigante VisualPolitik, que está en diversos idiomas, lo ha explicado, hace tiempo lo explicó, el mismo, vídeo lo voy a tirar sin cortar. El mismo Fonseca comentó que ya está en varios idiomas, excepto pues el francés, que le pusieron un nombre diferente para que, bueno, no se ofendieran. El tema está que Fonseca se ha ido, primero porque está en un grupo, tiene que haber un líder, y 2 gallos en un mismo gallinero no puede haber, y él es un gallo claramente, y cuando tienes a alguien que es capaz de razonar, que es capaz de tener 1000 ideas diferentes, pues es lógico y normal que al final llega un punto que 2 Messi en un mismo equipo no pueden estar. O imagínate 3. O 3 Cristiano Ronaldos, que es el caso. Por lo tanto, sentido del humor mucho más informal, muchos más tacos, y ellos son mucho más formales. Otros habéis puesto, no, es que ellos son más de izquierdas y Fonseca más de derecha. Yo creo que primero esa división es un poco absurda y anticuada. Si te refieres al liberal, que Fonseca sea más liberal que ellos, puede ser. Ellos más correctos y más moderados, un pelín, pero creo que en un 90% creo que piensan muy parecido. Como por ejemplo el tema de Venezuela, pero etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué se ha ido? Pues porque estar en un grupo donde trabajan 3 o 4 es muy difícil. Y más si hay un liderazgo claro. Es lo mejor que han podido hacer, porque ahora tenemos un doble contenido. Si alguien sabe, porque ha hablado con él directamente, el motivo real, que lo escriba en comentarios, pero realmente viene a ser esos 3 factores. Diferencias creativas, humor y quererlo hacer más informal, y que ellos quieren ser más correctos. Que tuvieron una discusión que él no ha querido entrar porque con la entrevista en Yago no lo dice, y es su más, bueno, no amigo, pero sí que con quien ha hecho otras entrevistas por ahí con canales más secundarios, pero que haya dicho realmente explícitamente no, y creo que sería un error. Así que efectivamente ellos no le han hecho ni una despedida, ni le han mencionado tal. Lo mencionaron levemente en un vídeo, cosa que ahí se nota que hay un rencor, pero no habría una ruptura si no hubiera rencor por medio.